Amigos, bienvenidos. En esta ocasión no será un libro, pero sí será una novela política. Se trata del caso de Emilio Lozoya y vamos a dar lectura a la presunta declaración de los hechos. El objetivo de esta lectura es meramente informativo, es para que usted pueda hacer un juicio completo con todo lo relatado. Si existiese alguna indicación legal, yo podría modificar el video o, en dado caso, bajarlo por completo. Sin más que agregar, comenzamos. El documento está sellado por la Oficina del Ciudadano Fiscal General de la República, con la fecha del 11 de agosto de 2020, y está dirigida al Dr. Alejandro Hertz Manero, Ciudadano Fiscal General de la República. El primer párrafo contiene información personal, por lo que vamos a saltar directamente hacia la declaración. Dice que por medio del presente escrito y en atención a la solicitud realizada por el suscrito al titular de la Fiscalía General de la República, mediante escrito de fecha 23 de junio de 2020, vengo a presentar ante esta autoridad formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, efecto de que, con base en la información esencial y eficaz que vierto en la presente, determine otorgarme un criterio de oportunidad y o me proporcione una salida alterna en estricto apego a la ley, respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia, y que más adelante se precisan. Información que permitirá a esta autoridad la persecución de un delito más grave, ya que con esta denuncia y con los datos de prueba que se aportan se permitirá conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México y cómo ese grupo y o persona jurídica de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, su secretario de Hacienda y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan múltiples entregas de recursos y promesas de beneficios a las personas que señalaré más adelante. Situación que comenzó con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y culminó con el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica de Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética, facilitando, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos. Inclusive, Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente de la República negociaba en el Congreso de la Unión. De igual manera, deseo denunciar todo lo que conozco sobre la adquisición del complejo Agronitrogenados y su rehabilitación, así como narrar diversos hechos de corrupción que acontecieron en los sexenios anteriores. Hechos que en su conjunto y o de forma individual constituyen un delito mucho más grave del que se me imputa en las carpetas de investigación, solicitando que esta denuncia sirva para que se aplique un criterio de oportunidad en dichas carpetas de investigación. A continuación, procedo a denunciar las conductas ilícitas contenidas en los siguientes hechos. Título: Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del Partido Revolucionario Institucional. Conocí a Luis Weil desde antes de que yo colaborara en la campaña del entonces precandidato Enrique Peña Nieto. Desde que conocí a Luis Weil, me consultaba y me pedía orientación en la forma adecuada para expandir sus negocios, así como también identificar y estructurar proyectos en México y otros países de América Latina y Medio Oriente. Incluso, serví como enlace y le presenté a diversos empresarios en México, específicamente en los estados de Hidalgo, Veracruz y Estado de México, así como en los Emiratos Árabes Unidos, principalmente. Cuando ingresé a la campaña del PRI en el 2012, yo ya tenía una buena relación con Luis Weil. Entre el mes de octubre o noviembre de 2011, cuando viajó Enrique Peña Nieto a Nueva York a participar en un foro del Consejo de las Américas, me pidieron él y Luis Videgaray Caso ser el coordinador de asuntos internacionales, teniendo como una de las encomiendas el gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral. Esto era así, puesto que había que cubrir muchos gastos en asesores extranjeros y nacionales, así como en otros rubros. De febrero a noviembre del año 2012 colaboré en la campaña y en el equipo de transición del entonces candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como encargado de asuntos internacionales. Mi principal función era posicionar la imagen del candidato a escala internacional. A principios del año 2012 tuve una reunión en una cafetería denominada El Globo,
ubicada en Prado Sur, Lomas de Chapultepec, de la Unidad de México con Luis Weil, a petición de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fungió como coordinador de la campaña presidencial. La instrucción que tenía era la de gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, consultores con sede, principalmente en el extranjero, instrucción que me hizo Luis Videgaray Caso en sus oficinas ubicadas en la calle de Montes Urales. Conforme a lo antes señalado, yo le pedí a Luis Weil que apoyara a la campaña o pre-campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, y que para tales efectos, Odebrecht aportara $6 millones americanos. Asimismo, le dije a Luis Weil que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto, iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. Esta petición se la hice a Luis Weil, puesto que el jefe de Luis Weil, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador. Asimismo, puesto que en ese tiempo y como lo narraré a continuación, la empresa brasileña Odebrecht ya se había acercado a ofrecer esos recursos desde que Enrique Peña Nieto conoció a Marcelo Odebrecht como gobernador del Estado de México. También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en los contratos y al ganar Peña Nieto se materializaba la reforma energética. Enrique Peña Nieto ya conocía a Marcelo Odebrecht y a Luis Weil en virtud de una gira que realizó cuando se desempeñó como gobernador del Estado de México, específicamente en una gira internacional de trabajo por Brasil el 11 y 12 de abril del 2010. A esa reunión asistieron, entre otros, Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, Grupo IGA, David López, Comunicación Social, y Arnulfo Valdivia, Asuntos Internacionales del Estado de México. Esta gira se celebró en fechas inmediatas al Foro Económico Mundial en Cartagena, Colombia, y nos recibió directamente Marcelo Odebrecht, quien hizo una presentación corporativa en la que yo estuve presente. Esto fue posible porque Enrique Peña Nieto voló desde Cartagena hasta Brasilia para encontrarse con Lula, reunión que no se concretó, de tal forma que al día siguiente se hizo la reunión con Odebrecht. Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Weil le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a presidente de la República en 2012. Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en idioma español y que tuvo una duración aproximada de 5 a 10 minutos, en el marco de la cual yo estuve presente. En el marco de esa conversación, Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso, quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza. Esa gira tuvo como objetivo, o como uno de los objetivos, dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo. Uno de los atractivos de la candidatura de Peña Nieto era, sin duda, la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas. Derivado de los apoyos que Odebrecht dio a la campaña electoral, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso fortalecieron la relación con Luis Weil durante una comida en casa de Marcelo Odebrecht en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, durante la gira como presidente electo de Enrique Peña Nieto a Brasil en el segundo semestre del año 2012. En dicha reunión asistieron tanto funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el equipo de transición, entre los que se encontraban Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray Caso y el general Roberto Miranda, encargado de la seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial. Mientras que por parte de Odebrecht estuvieron Marcelo Odebrecht, en su calidad de dueño de la empresa y anfitrión de la comida, Carlos Fádigas, director general global de Braskem, Luis Weil y Roberto Bischoff, director general de Braskem México. Esa reunión fue fundamental, ya que ahí se empezó a construir una relación más directa entre el consorcio Odebrecht y el gobierno de Enrique Peña Nieto, siendo a partir de ahí sus principales interlocutores el doctor Luis Videgaray Caso y el de La Voz. Esa reunión fue cuidadosamente planeada, ya que teníamos instrucciones de Luis Videgaray Caso de que no se supiera nada relativo a la reunión entre el entonces presidente electo y Marcelo Odebrecht. Por eso, nunca se informó claramente a la opinión pública. En esa reunión, además de hablar sobre la reforma energética, se habló sobre la importancia de que México continuara con el proyecto de Etileno 21, ya que había sido una inversión superior a los $3,000 millones. Más adelante profundizaré sobre ese contrato.
así como también se habló del interés de Odebrecht en participar en la cadena de valor y en las obras que se requiriesen para implementar la producción y el procesamiento de hidrocarburos en México, para lo cual era indispensable la reforma energética. Sin embargo, quisiera regresarme a los tiempos en los que iniciaba la campaña electoral del 2012. En la reunión mencionada que sostuve a principios de 2012 con Luis Weil en Prado Sur, es decir, en la que le pedí la cantidad de $6 millones americanos, este me mencionó que la cantidad que podía aportar la empresa Odebrecht a la campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República para posicionarse mejor con dicho partido político sería de $4 millones, de los cuales 2.5 serían íntegros para la campaña, situación que evidentemente le comuniqué tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray Caso. Es cuando me instruye de manera directa Luis Videgaray Caso que agilizara dichos recursos, pues ellos me refirieron que ya habían contratado a una serie de consultores y que $2.5 millones serían utilizados para cubrir los honorarios que les adeudaban a dichos consultores electorales, pues se requería dinero para cubrir esos pagos a los consultores y que me concentrara en captar recursos. Eso me lo dijo Luis Videgaray Caso en las oficinas de Montes Urales, estando presente Luis Weil. Por esa aportación de $2.5 millones realizada por Odebrecht para el pago de asesores, ya que recordemos que el 1.5 restante fue para mí, el propio Luis Weil se encargó de hacerle llegar el mensaje a Enrique Peña Nieto. En un evento que hubo en el Camino Real en Polanco con el sector privado durante la campaña, el señor Luis Weil y el señor Roberto Bishop, este último director general de Braskem México, me pidieron que los llevara a saludar a Enrique Peña Nieto de forma personal al concluir el evento, siendo que Luis Weil y Roberto Bishop le dijeron a Peña Nieto, cita, estamos con usted y cuente con nosotros, cierra cita. A lo que Peña Nieto les contestó, cita, muchas gracias por el apoyo que nos han dado, cierra cita. Ese diálogo para Luis Weil y Roberto Bishop era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. Fue entonces cuando nuevamente me puse en contacto con Luis Weil, a modo de organizar detalles de dichas aportaciones, aclarando que se me hizo fácil proporcionarle a este una cuenta corporativa con la que contaba desde hace años una de mis empresas que tenía en Suiza, ya que durante varios años viví y laboré en dicho país. La empresa que yo señalé y a la cual depositó el dinero Luis Weil se llama Latin America Asia Capital Holding Ltd, empresa que yo compré en el año 2009 o 2010, desde la cual, de manera unilateral, nombré beneficiaria de la misma a mi hermana. Esto, recuerdo, fue a principios del año 2012, antes de que asumiera mi cargo público en México como director general de Pemex. Tengo pleno conocimiento de que Odebrecht realizó las transferencias desde una empresa offshore denominada Innovation Research Engineering and Development Ltd, a través de Mail Bank Ltd, banco ubicado en Antigua, Caribe, por un monto total de $3.150.000, aclarando que Odebrecht había acordado el pago de $4 millones, pero solo se recibieron $3.150.000 mediante transacciones financieras. Por otro lado, la cantidad de dinero que hacía falta para completar los $4 millones, es decir, los $850.000, los iba a poner Fabiola Tapia Vargas en efectivo y posteriormente ella le daría a Luis Weil una cuenta para que se los depositara a ella. Es importante aclarar que Fabiola Tapia Vargas era socia de Odebrecht y que Luis Videgaray Caso era insistente en el sentido de gestionar la entrega de los recursos para cubrir las deudas que se habían generado con motivo de la campaña presidencial. Este fue un tema recurrente, ya que los gastos de la campaña eran mayores a la disponibilidad de los recursos. A continuación, se enlistan las fechas e importes depositados a la cuenta de la institución bancaria suiza de nombre Gonet Ancie Ltd, a nombre de la Moral Latin Asian America Capital Holding. Viene una tabla, fecha, 20 de abril del 2012, importe, $250.000, 25 de abril del 2012, $495.000, 27 de abril del 2012, $505.000, 23 de mayo del 2012, $500.000, 30 de mayo del 2012, $490.000,
8 de junio del 2012, $510,000. 18 de junio del 2012, $400,000. Una vez que fueron recibidos dichos recursos y previo aviso a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, las instrucciones que recibí directamente por parte de Luis Videgaray Caso fueron las de realizar una serie de pagos a los siguientes consultores en el extranjero. Para estos efectos, él me entregaba por escrito los datos en tarjetas escritas a máquina de escribir o a computadora, argumentando que, cita, no quería demoras ni contratiempos, pues tenía que rendir cuentas a Enrique Peña Nieto. Cierra cita. Posteriormente viene una tabla sobre los depósitos. Fecha: 4 de mayo 2012. Nombre: Dirk Zavala Rubart Ltd. Cuenta: Nueva York, Estados Unidos. Importe: $200,000. Fecha: 4 de mayo 2012. Nombre: International Strategic Solutions Inc. Cuenta: PNC Bank. Importe: $35,000. Fecha: 4 de mayo. Nombre: BIN LLC Fusion GPS. Cuenta: Nueva York, Estados Unidos. Importe: $40,000. Fecha: 4 de mayo 2012. Nombre: José Smeke. Cuenta: Nueva York, Estados Unidos. Importe: $150,000. Fecha: 4 de mayo 2012. Nombre: JC Jordan Sabat Consulting. Cuenta: Barclays Bank. Importe: $150,000. Fecha: 4 de mayo 2012. Nombre: The Markham Group Inc. Cuenta: Little Rock, Estados Unidos. Importe: $40,000. Fecha: 11 de mayo 2012. Nombre: Bendixen and Associates Inc. Cuenta: Miami, Florida, Estados Unidos. Importe: $50,000. Fecha: 16 de mayo 2012. Nombre: Klupak, Leonard, Schechter and Associates Inc. Cuenta: San Francisco, California, Estados Unidos. Importe: $168,742.56. Fecha: 23 de mayo 2012. Nombre: T Investment Corporation. Cuenta: San Francisco, California, Estados Unidos. Importe: $250,000. Fecha: 5 de junio 2012. Nombre: Clopart, Leonard, Schechter and Associates Inc. Cuenta: San Francisco, California, Estados Unidos. Importe: $104,469.54. Fecha: 13 de junio 2012. Nombre: Mauricio Sánchez. Cuenta: Frankfurt, Alemania. Importe: €380,000, equivalentes a $470,292. Total: aproximadamente $1,600,000. Estos hechos le constan al señor Rodrigo Arteaga Santoyo, quien para entonces era mi secretario particular, a quien me comprometo a presentar para que comparezca. Estas cantidades de dinero aportadas a dichos consultores utilizados por el PRI durante la campaña presidencial 2012 fueron aproximadamente de $1.6 millones, y el remanente de aproximadamente de $1.5 millones me los quedé yo, dinero que deposité en la cuenta bancaria, número, de la institución bancaria VS, a nombre de la moral Tochos Holding Limited, empresa que es de mi propiedad y que utilizaba para mis negocios personales. Es importante destacar que Luis Videgaray Caso era quien me daba tarjetas con nombres de empresas y montos a pagar. A su vez, estas empresas no se expedían facturas por diferentes servicios, pero si esas facturas mencionaban la campaña, se les solicitaba que hicieran otro tipo de facturas, que tuvieran que ver con prestación de servicios diversos a los señalados. De esta forma, los programas de compliance que operan al interior de las entidades bancarias no detectaban anomalías ni ponían trabas a los movimientos bancarios. Reitero que todos los pagos que se realizaban fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté. Los lugares en los que me encontraba con Luis Videgaray Caso para recibir sus instrucciones relacionadas con pagos pendientes de la campaña y sobornos de Odebrecht eran los siguientes. Inciso A. Durante la campaña presidencial y la transición, las reuniones se realizaban en las oficinas de Montes Urales 425.
Inciso B. Durante el gobierno en sus oficinas de Polanco en la calle de Julio Verne. Una vez que el candidato Enrique Peña Nieto ganó la elección y tomó protesta como presidente de la República, me invitó a trabajar en su administración como director general de Pemex. Dicho nombramiento representó un gran reto para mí y decidí aceptar, dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso. Y amigos, de esta forma nosotros terminamos la primera parte de la lectura de la presunta declaración de Emilio Lozoya. Si llegaron hasta esta parte, los invito a que dejen algún comentario al respecto sobre qué les ha parecido la declaración presuntamente de este exfuncionario. Y recuerden que la intención de esta lectura es para que podamos conocer toda la información que se está manejando actualmente en nuestro país. Y te invito a que te suscribas a este canal para seguir las próximas lecturas de este documento, los capítulos restantes. Soy Abraham Arreola, nos vemos en la siguiente lectura. Muchísimas gracias.